1 Samuel 8, Dios nos dio su palabra para enseñarnos su amor. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis hay una cosa clara dentro de las Escrituras. Dios es un Padre amoroso que ama a su gente y hace hasta lo imposible por llegar a ellos. Dios escogió en el Antiguo Testamento una nación llamada la nación de Israel como su pueblo escogido. Les dio la promesa que un día el Salvador del mundo vendría a través de esa raza, nuestro Señor Jesucristo. Y un día el Señor Jesucristo no va a regresar como una oveja al matadero. Un día regresará como el león de Judá y reinará sobre la faz de la tierra el Señor Jesucristo. En 1 Samuel capítulo 8 miramos en la Biblia una historia de la nación de Israel, esta gente escogida de Dios que, así como tal vez nuestra nación el día de hoy, estaban tratando de encontrar en un hombre lo que deberían de haber encontrado en Dios. Querían un rey cuando ya tenían un rey, pero era un rey que ellos no reconocían. El rey de ellos era Jehová, pero no le querían reconocer. Miro lo mismo en nuestro país el día de hoy. Estados Unidos de América fue fundado como un país fundado sobre los principios bíblicos de la palabra de Dios. Empezaron con un Dios, pero no quieren reconocer a su Dios. Y llegamos a 1 Samuel capítulo 8 y la palabra de Dios dice lo siguiente, dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Y hasta este punto la nación tenía jueces, pero tenía un rey. Su rey era Jehová. Pero ellos querían ser como el resto de las naciones. Ellos querían tener un rey palpable, un rey que podía salir enfrente de ellos en guerra. La gente pensaba que la respuesta era en ser como el resto de las naciones y tener algo palpable como el resto de ellos. Nuestra nación el día de hoy mira a Washington. ¿Quién será el salvador de Estados Unidos? ¿Será este hombre Donald Trump? ¿Un hombre perverso que no sabe respetar a una mujer? Claro que no. No. ¿Será la primera dama que será primera mujer ministra, presidente de Estados Unidos? No. La respuesta de una nación nunca ha estado en el gobierno de una nación. La respuesta de una nación siempre ha estado en el remanente de una nación, de un pueblo que crea en Dios y que entiendan que Jehová es su Dios. Ese es el remanente y ese es el progreso. El futuro de nuestros hijos no debería de estar en las manos de las escuelas, debería de estar en los tiempos devocionales de los padres, cuando ellos abren la palabra de Dios a sus hijos. La respuesta del hogar no está en el gobierno, no están más estampillas, no están más dinero del gobierno. La ayuda del pueblo está en Jehová, Dios de los ejércitos, y en la palabra de Dios. Y la nación vienen a Samuel y miren ahora lo que le dice, versículo 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel, y era donde él era el último juez y también un profeta de Dios. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Es increíble que tenemos a Jesucristo como nuestro Salvador, pero queremos ser como el resto del pueblo cuando usted y yo somos diferentes. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido. Y versículo 6, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan,
porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. El pueblo viene al profeta y le dice: queremos un rey como el resto, que queremos ser como el resto de las naciones. Y él va con un corazón quebrantado a Jehová y dice: Señor, me rechazaron, Señor. Y Jehová lo para y le dice: tiempo, esto no es nuevo, Samuel. La gente no te ha rechazado a ti. La gente me ha estado rechazando desde que yo los salvé de Egipto. Egipto es tipo del mundo, es tipo de donde usted y yo venimos. Es tipo de una falta de salvación. Y cuando el Señor rescató al pueblo de Egipto y los llevaba hacia la tierra prometida no representa el cielo, sino la tierra prometida representaba la victoria, cómo vivir en victoria en Jesús sobre la faz de la tierra. Pero la gente, desde que Dios los salvó de Egipto, rechazó a Dios. Y Dios le dice esto al profeta: la gente no te ha rechazado a ti, sino la gente me ha rechazado a mí. Ahora, esta es la historia de la nación de Israel. Un pueblo escogido por Dios, pero que ellos no escogieron a Jehová. Después miraba yo en Mateo capítulo 21, si ustedes me pueden acompañar allá, el primer libro del Nuevo Testamento. Es una hermosa historia dialogando lo que ha pasado en el Antiguo Testamento. Y quiero que ustedes lo miren allá. Y miramos el rechazo del pueblo. Miramos cómo la gente pone su fe en algo que ellos quieren palpar con sus manos. Y en San Mateo capítulo 21, quiero que empecemos el día de hoy en el versículo 32. Y el Señor Jesucristo está hablando aquí, está hablando a la nación de Israel, está caminando entre ellos sobre la faz de la tierra, porque vino a vosotros Juan, hablando de Juan el Bautista. Juan en camino de justicia. Juan el Bautista, quiero que sepan, fue el último profeta anunciando al Señor Jesucristo. Y Cristo viene acá y les dice: Juan vino a ustedes, les anunció, y mira lo que dice acá, y no le creísteis. El rechazo de Juan el Bautista no fue el rechazo de Juan el Bautista. ¿Se recuerdan de Samuel? Samuel se sentía rechazado, pero el rechazo de Samuel no fue el rechazo de Samuel. El rechazo de Samuel, Jehová dijo: no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Y el rechazo de Juan el Bautista no era el rechazo de Juan el Bautista. Cuando usted rechaza orar, usted no rechaza orar, usted rechaza a Dios. Cuando usted rechaza la palabra de Dios, usted no rechaza la palabra de Dios, usted rechaza a Dios. Y miramos desde el principio, desde que Dios escoge a alguien, ese rechazo. Yo no creo que hay algo peor para ustedes como padres que cuando tienes un hijo mayor que tiene la edad legal para decir: ya no quiero nada con él. Yo no sé de algo más difícil muchas veces. Yo no estoy ahí todavía con mis hijos, pero no sé de algo más difícil que cuando tus hijos cumplen una edad que este país dice que son mayores, que ellos se miran en el rostro y te dicen: mamá, papá, yo no quiero nada con usted, no quiero nada con la iglesia, no quiero nada con Dios. Y te parten el corazón.
Y usted y yo no amamos con ese amor agape todo el tiempo como el amor de Dios, pero esa es la manera que usted y yo tratamos a Dios. La iglesia. Entramos tan casual, tan fríos. Entramos tarde. Usted no viene a adorar a Dios los días domingos. No llegas aquí con un corazón preparado para recibir y decir, hoy vine a alabar a Dios. Hoy vine, pastor, porque es lo que religiosamente hago todos los días domingos. Vengo a la iglesia, me siento una hora. Si se va tarde, pastor, yo soy el primero que me salgo, porque usted sabe que mi Dios es mi hijo o mi hija y lo tengo que ir a recoger a la guardería. Y yo no respeto ni el horario de la iglesia. Llego tarde y me voy temprano. Pero no es eso. Es que no es el salir temprano, no es el venir tarde, no es eso. Es la falta de respeto a Dios. Usted no puede faltarle el respeto a la casa de Dios y respetar al padre de la casa. No estoy tratando de reprender a nadie, nomás estoy tratando de regresar a una realidad de qué es la iglesia, por qué estamos aquí. Porque muchas veces yo miro más de la nación de Israel en nosotros. Y el Señor Jesucristo habla de esto. Y miren ahora, déjenme regresar al mensaje acá y no. Les dice, rechazaron a Juan el Bautista. En el versículo 32 dice, pero no le creíste. Dice, pero los publicanos y las rameras, ¿le qué? Le creyeron. ¿A quién le estaba hablando el Señor Jesús? Le estaba hablando a la gente religiosa, a la gente que lo tenía aquí, pero no lo tenían aquí. Dice, y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Y después, para mí, el Señor Jesucristo tiene una de las parábolas más poderosas en la palabra de Dios. Y miren esto conmigo, y aquí está el mensaje el día de hoy. Oíd otra parábola. ¿Qué es una parábola, pastor? Una parábola era una manera del Señor Jesucristo de tomar una verdad celestial, algo complicado, y bajarlo a la humanidad para que toda persona, hasta un niño, lo pudiera entender. En otras palabras, no haber duda de que el Señor sí le estaba hablando a la nación de Israel. No quiero sacar algo de contexto y decir que esto solamente es para los gentiles el día de hoy, porque nosotros representamos a la raza gentil, pero a la misma vez creo que el zapato también nos queda a nosotros. Y miren ahora las palabras del Señor Jesucristo a ellos, pero creo también a nosotros el día de hoy. Oído otra parábola. Hubo un hombre, ¿padre de qué? ¿De quién está hablando? Del Padre. El cual plantó una viña, la tierra. La tierra. La cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue ¿qué? Lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. ¿Quiénes son esos siervos? Está describiendo a los profetas en el Antiguo Testamento y a Juan el Bautista. ¿Se recuerdan lo que leímos en Samuel? Que Samuel va a Dios y le dice, Señor, me rechazó a mí la gente. Y Jehová dice, a ti no te han rechazado. Me han estado rechazando desde que los libré de Egipto. A mí me han rechazado. A ti no te han rechazado. A mí me han rechazado. Y este es el ejemplo que el Señor Jesucristo está dando ahora. Dice, mi Padre salvó a un pueblo, lo cercó al pueblo, lo sacó a una tierra que fluía con leche y miel. Les mandó profetas, ellos eran el pueblo de Dios. Y cuando mi Padre mandó y les dijo, ten cuentas, ¿cómo está la nación de Israel? Dice versículo 35, mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, a otros apedrearon. Hay profetas que fueron maltratados, algunos asesinados. A Juan el Bautista le cortaron la cabeza. Envió de nuevo otros más. El Padre lo describe como un padre, manda más. E hicieron con ellos de la misma manera.
Ahora este hombre de dinero, este padre, podría haber mandado un ejército y matado a todos y empezado de nuevo. Versículo 37. Finalmente les envió su hijo. Te describe el corazón del Padre. Cristo hablando aquí. Finalmente el Padre les mandó a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mí. A mi hijo de seguro lo van a respetar. Y el Verbo se hizo carne y moró entre nosotros. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Ya ven, tenemos que entender algo. La nación de Israel había sido comprada por Dios, así como usted y yo hemos sido comprados por Dios. ¿De qué terreno está hablando Dios? De tu vida y mi vida. Pero tú y yo no queremos que Dios reine sobre nuestros corazones. Por esto nos aventamos a las mismas cosas a los que no son creyentes se avientan. Nos aventamos a las mismas cosas y parecemos personas que ni creen en Dios. Miren ahora, versículo 39. Y tomándole, le echaron fuera de la viña. ¿Y qué dice ahí? El Señor Jesucristo no fue crucificado dentro de los límites de la ciudad de Jerusalén. Lo crucificaron fuera de los límites de la ciudad de Jerusalén, describiendo al Señor Jesucristo. Le dijeron a los malos: destruirá sin misericordia, arrendará su viña. Versículo 40. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? ¿Qué le va a hacer a la nación de Israel? Le dijeron a los malos: destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen en fruto. ¿Qué? Y ese versículo ahí te describe el cambio de Dios diciendo: ok, si la nación de Israel rechazó, le voy a dar el evangelio a los gentiles, ustedes. Y miren, te describe la iglesia. Jesús les dijo: nunca leíste en las escrituras la piedra, hablando de él, Cristo, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y os será dado a gente que produzca los frutos de ¿quién? Ustedes. Y ahí te describe la formación de la iglesia. Ahí en esos versículos te describe como Dios dice: ok, la nación de Israel no me quiso, Cristo murió, fue sepultado, resucitó el tercer día, y a través de eso Cristo formó la iglesia. Y 2000 y pico de años después, ustedes el día de hoy están en la iglesia que Cristo formó. Ese es el problema con todo esto. La gente que más rechazó a Cristo fue gente religiosa. Y Cristo dijo que la religión sería más poderosa que la palabra de Dios. Aquí está el Hijo, aquí está el Hijo, aquí está Él en persona, y lo crucifican. Esto es lo que pasa en nuestras vidas. La iglesia es buena con tal de que quepa dentro de lo que yo llamo religión. Y yo digo que yo solamente voy a la iglesia los domingos en la mañana. Yo no voy a estudio bíblico, pastor. Y el problema es esto: tú no rechazas estudio bíblico, tú rechazas a Jesús. Ahora miramos esto de la iglesia y acompáñenme, voy a mirar unos últimos pasajes en el libro de Hebreos, por favor, el libro de Hebreos. Y acompáñenme ustedes acá a Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, y estamos todavía en el Nuevo Testamento. Y miren por favor conmigo acá, Hebreos 10.
Bueno, miren, vayan al 10, pero vayan al 1 también. Vayan al 1 para que nosotros miremos el día de hoy cómo abre el libro de Hebreos a nosotros como la iglesia el día de Hebreos. Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿por quién? ¿Quién era Samuel? Un profeta. ¿A quién describía el Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 1? A los profetas. Miren lo que nos dice ahora. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, describiendo lo que él iba a hacer en San Mateo capítulo 21. ¿A quien constituyó heredero de qué? Y por quien asimismo hizo qué? El universo. Una iglesia no cambió mi vida y una iglesia nunca cambiará la vida de nadie. Cristo es el que cambia vidas. El problema es acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos capítulo 10 y el versículo 23. Bueno, desde el 22, miren ahora Hebreos 10, 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hablando de Jesús. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La iglesia no son 4 paredes, pero alguien nos mintió y nos dijo que la iglesia es 4 paredes. Esta es la iglesia. No, la iglesia es usted. Ustedes son la iglesia. Si nosotros estuviéramos el día de hoy en un parque, somos la iglesia, porque nosotros somos comprados con la sangre de Cristo Jesús. Ustedes son el día de hoy lo que el Señor Jesucristo hablaba en San Mateo capítulo 21, que si la gente judía me rechazó, me sacaron fuera de la ciudad, me crucificaron, pero con esa sangre que yo derramé y fui sepultado y resucité el tercer día, con eso yo vine a ser la piedra rechazada, pero vine a ser la piedra de ángulo de la iglesia. Ya ves, todo acerca de la iglesia, todo acerca de la Biblia tiene que ver con un Padre que nos amó tanto que nos mandó a su Hijo, y Él fundó la iglesia. Pero la iglesia no son 4 paredes. La iglesia, si quieres decir, no es un programa, porque muchas veces pensamos que hoy la iglesia es a las 10 de la mañana. Esa es la iglesia. La iglesia tiene un trabajo de ser seguidores de Jesús y ayudarle a otros a venir a nuestro Salvador. Por esto, cuando los niños cantaban el día de hoy, yo dije, todo barrio en Chicago necesita una iglesia como esta iglesia, donde niños puedan ir y sus padres puedan ir y los niños puedan alabar a Dios. El problema es que así como la nación de Israel en el Antiguo Testamento, uno dice, no, dame 60 horas en el trabajo y con eso me conformo. Dame un Dios de un cheque y con eso me conformo. Dame un Dios de overtime, pastor, y con eso la hago, pastor. A mí con que si Dios me diera una novia, pastor, olvídese, pastor, yo me largo de la iglesia, pastor. No, mi Dios es mi pecado, pastor, y nomás que se me abra otra oportunidad. Y es increíble. Y esta es la cosa. Yo no quiero que tú vengas a la iglesia. Yo quiero que tú te enamores de Jesucristo. Porque el Padre mandó a su Hijo y lo rechazaron.
Y por esa razón Dios le dio una oportunidad a ustedes de conocer el Evangelio. Pero yo miro más de lo que está pasando en Mateo 21, de que gente el día de hoy dice, y ponemos nuestra fe en Washington, en Hillary Clinton o Donald Trump. Y es como decir, ¿quieres muerte por balazo o quieres muerte que te cuelguen? ¿Cuál quieres? Ninguna es buena opción. Yo no te estoy diciendo cómo votar ni nada, nomás te estoy diciendo, está yuca la situación, dicen los salvadoreños, está pesada la cosa. Donald Trump no tiene la promesa de la iglesia. La iglesia es la única institución que tiene la promesa de Cristo, que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Y usted está en la iglesia. Usted está en la herramienta más poderosa sobre la faz de la tierra. La iglesia tiene la promesa de Dios para pelear contra cualquier cosa. Pero miramos la iglesia como la iglesia. Y yo digo, para de mirar la iglesia como la iglesia. Para de mirar la iglesia como cuatro paredes. Para de mirar la iglesia donde vas 1 hora por semana. Y empieza a pensar que la Biblia dijo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y la razón que venimos a la iglesia, y estas son mis notas el día de hoy. El escritor hablaba acerca de la importancia de que a través de Jesús usted y yo tenemos acceso directo al Padre Celestial. Usted no necesita un hombre, usted no necesita ir a un sacerdote, usted no necesita venir a mí a confesar sus pecados. Cuando usted tiene a Jesús, usted tiene un puente directo al Padre Celestial. Pero el problema el día de hoy es que nunca nos arrodillamos y pedimos en fe, creyendo que nuestro Padre nos escucha, y por eso confiamos más de las cosas palpables de este mundo de lo que caemos sobre nuestras rodillas y vamos a Jehová, Dios de los ejércitos. Usted no necesita un rey palpable. Usted tiene un Dios que vive arriba y que no hay nada imposible para él. Y la iglesia es el lugar donde venimos. Cristo es mi sumo sacerdote. Su muerte es lo que provee el puente de tener acceso sin ritos. Y Hebreos sí era escrito para los judíos, pero los judíos tenían ceremonias de las cuales se tenían que lavar, y ciertas ceremonias de los animales, y ciertas ceremonias que tenías que dar una ofrenda, y después el sacerdote oraba de tu parte. Y es increíble el día de hoy. Yo he dicho, yo no tengo un problema con la palabra de Dios. Yo tengo más problema con religión y ritos de lo que yo tengo con la palabra de Dios. Usted es la iglesia. Usted tiene el poder del evangelio depositado en usted. Usted tiene la promesa de Dios que las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de ella. Esta iglesia se fundó con una simple razón: de que la gente hispanohablante de la comunidad de Chicago conozca a Cristo Jesús como su Salvador. Dios mandó a su Hijo para salvar al mundo, y el mundo necesita conocer a Jesús como su único Salvador. Por esta razón existimos. Y el día que esta iglesia no predique esto, encuéntrese otra iglesia donde sí se predica eso. Pero la iglesia no son 4 paredes. Estamos a un mes de mudarnos a un edificio. Pero no dejemos, yo le he dicho al Señor, Señor, si el edificio nos va a parar de hacer más para usted, quítanos el edificio, Señor. Y muchas veces pensamos, ahora vamos a tener una iglesia. Ay, Señor, no. Un edificio solamente es una herramienta. Estaba yo en la República Dominicana esta semana y el Señor no me dejaba dormir como todos los días. Y le dije, ¿qué quieres, Señor? Ni de vacaciones me dejas dormir. Dice Freddy, no podemos esperar a comprar un segundo edificio en el norte para empezar un segundo servicio los domingos.
Yo quiero que tú ya empieces a orar y a mi tiempo yo te voy a abrir esas puertas. No vamos a esperar. Yo creo que en meses tendremos 2 servicios al mismo tiempo, sur y norte. Te voy a decir por qué. Y mi anhelo un día es de abrir un local por la 26, por Cícero, los suburbios. Si Cristo no regresa y nosotros entendemos que el trabajo de la iglesia no son 4 paredes de un edificio, y ustedes se enamoran de Cristo Jesús. ¿Usted alguna vez ha visto una muchacha que recién se compromete y está casada? A muchos de nosotros el día de hoy parecemos como parejas que tienen 50 años y están cansados del uno al otro y dicen: ay, Señor, dices que hasta la muerte me separe, pero ya mátalo, Señor. Pero alguna vez usted ha visto una muchacha que se acaba de comprometer, tiene un compromiso de matrimonio y ni te dice nada, nomás le hace así. ¿Y qué ondas? Y te enseñan su anillo, que están comprometidas para casarse. Una sonrisota de oreja a oreja. O sea, tú dices: ¿y esta qué será? ¿Qué ondas? Qué bueno. Y los viejitos que tienen 50 años dicen: ya, viejo, espérate, no sabes lo que viene. Está como la parejita, ¿no? Que estaban celebrando 25 años de estar casados, y le dice la viejita: ay, viejo, dice, ¿qué vamos a hacer para los 25 años? ¿Por qué no matamos una gallina? Y el señor le dice: y vieja, y dice, ¿qué culpa tiene la gallina? Tu hermano fue el que nos introdujo, mejor matemos a tu hermano. Pero mi rostro y su rostro es uno de que ya estamos cansados de la... O sea, hay personas aquí que tú nunca sonríes un día domingo. Parece que alguien te forzó. Y no entras con un rostro como una muchacha recién enamorada, decir: Dios se hizo carne, vivió entre nosotros y lo crucificamos y Él derramó su sangre por mí. ¿Quién soy yo? Pastor Agüero me mandó un mensaje anoche: Freddy, gracias por ser de bendición en el retiro matrimonial. Yo simplemente le respondí: todo lo que yo tengo en mi vida es de donde Dios me sacó a mí. El simple hecho de estar vivo, de tener iglesia, de tener amigos, de tener matrimonio, de tener hijos, todo lo que yo tengo es un regalo de Dios. Todo. Pero actuamos como que venir a la iglesia le haga un favor a Dios. Tú no rechazas la iglesia, tú rechazas el fundador de la iglesia. Su nombre es Cristo Jesús, y Él dejó su hogar por usted, y a usted se le hace mucho manejar 25 minutos. Se nos hace mucho llegar a tiempo. Se nos hace mucho quedarnos hasta que el pastor despida. Se nos hace mucho venir a estudio bíblico. Se nos hace mucho darle a una persona y decir: hey, nuestra iglesia está teniendo una ayuda matrimonial los miércoles, nuestra iglesia está teniendo cosas especiales, aquí te va. Ya ve, uno quiere una cosecha sobrenatural con un producto y un desempeño casual. O sea que queremos trabajar. Me recuerdo mi tío visitando México, y mi tío era hombre de campo. Tenía unas manos, mi tío, así de unas manotas. O sea, parecía como que mi tío metió la mano a la tierra y la tierra se le quedó permanentemente. Usted sabe, esas cortadas, unas manotas, o sea, olvídate. Era más suave saludar la tierra con arena y piedra que saludar a mi tío. Y mi tío un día estaba afuera, estaba echando un cemento con su hijo. A ver, mijo, las manos allá de Estados Unidos. Dice: manos de mujer. En otras palabras: mijo, tus manos no tienen callos como las mías. Nosotros queremos una abundancia sin la relación con Dios. La iglesia no son 4 paredes. La iglesia no es de 10 a 11. Usted es la iglesia. La iglesia
es cuando usted le dice a sus hijos, siéntense alrededor de la mesa, vamos a mirar un capítulo de la Biblia. La iglesia es cuando usted se arrodilla al lado de una cama y le dice a su esposa, mi amor, la iglesia son los estudios bíblicos de hogar que tenemos, que muchos de ustedes dicen, no, pastor, yo no tengo. No, dejando de congregarnos. ¿Por qué razón? Versículo 24 nos dice lo siguiente. Dice, y considerémonos unos a otros para ¿qué dice ahí? ¿Qué? Esa palabra en el idioma original significa irritar. A mí no me gusta eso. Pastor, no predique así, pastor. Así bien suavecito. Traje visitantes el día de hoy, pastor. Me gusta cuando alguien va a traer visitantes, especialmente un familiar, y dice, oh, pastor, traje a mi mamá, a mi papá. Por que se eche uno de esos suavecitos el día de hoy. Pero la razón que la iglesia se irrita, se motiva, se dice, hermano, no te he visto en la iglesia. Hermana, ¿cómo está esto? Hermano, estoy orando por su familia. Hey, necesitamos estimular, irritarnos para el bien, para hacer el bien. Hay personas el día de hoy que antes te irritaban para hacer el mal, y deberíamos de estimularnos los unos a los otros para el bien, para el bien. Para el bien de decir, ¿cómo estás? Te amo. No te alejes de Dios. Dios nunca desde el libro de Génesis nos formó para caminar solos. Dios nos hizo y nos formó para caminar en comunidad, con el uno al otro, estimularnos, congregarnos y decir, ¿qué te dio Dios de su palabra? Oremos juntos el día de hoy. Pero eso no pasa una hora en la iglesia los domingos en la mañana. Y por eso es que decimos que la iglesia no trabaja. No, es que tú y yo no entendemos lo que la iglesia es. No dejando de congregarnos. ¿Para qué? Para estimularnos al amor. ¿Y qué? Y las buenas obras. Miren el verso 23. Mantengámonos firmes sin fluctuar. Sabía que íbamos a retroceder. Sabía que íbamos a tener tiempos difíciles, y mirar y por el uno al otro tomar responsabilidad por otros. El programa que tenemos es esto: nos congregamos los domingos. Cuando usted venga a la iglesia, el propósito principal de la iglesia no es para venir a escuchar al pastor. Pensamos que eso es. Es triste si usted entró y salió un día domingo sin adorar a Dios. Triste. Triste. Es triste si usted tiene prisa. Es triste cuando no queremos venir a estudio bíblico a mirar la palabra de Jesús. Es triste cuando nunca abro la palabra de Dios en mi casa. Es triste que nunca oro en mi casa. Y digo, entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo? Chicago y nuestra gente hispanohablante necesita a Jesús, no necesita otra iglesia. Mi anhelo es que mi raza, mi gente, conozca a Jesús. Pero cuando tú y yo tenemos el semblante de la parejita de 50 años, nadie quiere conocer a ese Jesús. Pero cuando usted parece una de estas muchachas enamoradas, oye, ¿y a ti qué ondas? Yo regresé de una cruda y tú ando de malas el día lunes. ¿Tú qué andabas haciendo? Yo fui a la iglesia y escuché la palabra de Dios. Y que digan, wow, ¿está loca? ¿Está loca? Pero está enamorada. Que miren algo en tu rostro. La iglesia es acerca de Jesús, de mirar a Jesús, de estimular, de mirar por el uno al otro. Por esta razón les instruye que no paren de congregarse. ¿Por qué pidió el escritor no dejen de congregarse? Te voy a decir por qué y aquí termino. A nuestro alrededor hay fuerzas del maligno. Hay tiempo que nos vamos a querer dar. Todos somos humanos y eso es natural. A veces uno quiere decir ya no más. Y miren lo que nos dice el verso 22: acerquémonos con corazón sincero
en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Dios es el que anhela la relación con nosotros. Y cuando vengan esos mares de turbulencia, es la amistad y la congregación y la familia en el Señor Jesucristo que nos detiene y es una ancla para nosotros. No hay ni nunca habrá una iglesia perfecta, porque la iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros y no hay cristianos perfectos. Pero yo les digo a ustedes el día de hoy, yo estoy cansado de los días de invitar a alguien a conocer la iglesia. ¿Por qué no los invitas a conocer a Jesús como su Salvador? Chicago necesita a Jesús. Si Cristo no regresa, ustedes deberían de ser la herramienta más poderosa en la historia de la ciudad de Chicago para la gente hispanohablante de introducir personas a Jesús. Pero eso no va a pasar con una hora los días domingos, cuando usted entra tarde y se va temprano, cuando nunca tienes tiempo para congregarte y venir a estudio bíblico, nunca tienes tiempo para llegar a una junta de oración, no tienes tiempo, hey, te queremos invitar a un estudio bíblico en tu vecindario. Y a veces es más probable que alguien acepte una invitación de tu barrio a una casa en tu barrio para orar y para tener compañerismo, para que ellos digan, oye, esa persona no es tan rara como yo pensaba. Esas personas son amables. Hay algo diferente en sus hijos, hay algo diferente en su matrimonio. Yo creo que yo he mirado a Jesús y yo quiero lo que ellos tienen. Y eso muchas veces no pasa en una hora el día domingo. El día de hoy yo quiero retarles a nomás un numerito de cosas. Cuando empezamos Casa de Gracia, vi un montón de ustedes, yo lo sé, pero nunca me ha gustado, que pues para apoyar al pastor vamos a ir a los estudios bíblicos y ahora ya no vienen. Y el problema de eso es que tú nunca lo hiciste por Jesús. Y yo tengo un problema con eso. Tú no me has rechazado a mí, tú has rechazado a Jesús. Vamos a apoyar al pastor para comprar el edificio. No. Vamos a apoyar al pastor para abrir el otro local del norte en un par de meses. No. Tú lo haces por Jesús. Todo lo que la iglesia hace lo hace por Jesús. Pero estamos tan impuestos a religión y tener una figura humana que si no lo hago por un hombre, no. Mi trabajo es simple: apuntarlos a ustedes a Jesús. Y el trabajo de cada uno de ustedes es apuntar a otros. Quitarme de en medio y decir, miren a Jesús, Él nos salvó, Él nos redimió, Él se entregó por nosotros. Miren su grandeza. Cuando un hombre tapa a Jesús, oh Señor, perdónanos. Chicago no necesita a Freddy. Chicago simplemente necesita a Jesús. Y el día de hoy necesitamos comprometernos a pasar tiempo diario en su palabra, orar diariamente, venir a estudio bíblico y empezar a orar acerca de tu horario. Pastor, yo necesito ir a estudiar la Biblia. Tú necesitas tener comunidad con otros en tu barrio para que en tu barrio puedas invitar otros a aprender de Jesús. Y orar, Señor, pon personas en mi camino. Ya ves, tú quieres una cosecha formidable, pero tú quieres rechazar al Padre y al Hijo, que son los dueños de la cosecha. Queremos un matrimonio, unos hijos, una iglesia. ¡Wow!
pero queremos rechazar a lo fundador de todo. Y Él es Jesús. Toda mi cosecha y su cosecha empieza con la piedra angular. Él se llama Jesús. Usted y yo somos personas de fe. Yo te ruego el día de hoy, por la misericordia de nuestro Padre Celestial, regresa a Jesús y Él te dará la cosecha que usted ni se puede imaginar. Que el Señor nos ayude con esta verdad en este domingo. Padre Celestial.